¡Están por llegar! ¡Necesitamos ayuda por acá! ¿Están bien? ¡Estamos bien! ¡Salimos vivos! ¡Tenemos que ir ¡Sí! antes de que regresen los bombarderos! ¡Sí! ¡Ya vienen! ¡Mi esposa! ¡Mi esposa! ¡Mi esposa! ¡Mi esposa! ¡Bájalos! ¡No! ¡Tienen que ir con nosotros! ¡No! ¡No nos iremos sin ti! ¡Tienes que subir para irnos! ¡Tienes que subir! ¡Contrólate, por favor! ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¡Vete de aquí! ¡Pagarán por todo esto! ¡Caminen! ¡Rápido! ¡Corran hacia allá! ¡Hacia la pared! ¡Los quiero en la pared! ¡Caminen! ¡Rápido! ¡No voltees hacia acá! ¡Camina! ¡Camina contra la pared! Pagaremos. No hicimos nada malo. ¡Regresa! ¡Son unos malditos! ¡No! ¡Déjalos! ¡Déjame! Día 100 en cautiverio. ¡A mí! ¡No puedes conmigo! ¡Mira esto! ¡Casi anoto! ¡Mira esto! No puedes cubrirme. ¡Mira! ¡Eso es! ¡Sígalo! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Oye, no! ¡Voy! ¡Es mía! ¡Es tuya! ¡Déjala! Eso es falta, ¡Eso ¿eh? es! Bueno, sigan. ¡Ay, qué buen ¡Tira! truco! ¡Un poco más! ¡Cúbralo! Profesional. ¡Sí! ¡No puede ser! ¿Viste eso? Bien hecho. Son unos ¡Haz inútiles. algo! ¡Eso! ¡Es mía! ¡Ah! ¡Voy! ¡Va! ¿Viste? ¡No! Ay, ¡Oye, no. no! ¡Es mía! ¡Eso es! ¡Eso fue suerte! Bien. Sí, así, sí. Yo soy la estrella, dámela. ¡Mira quién es el maestro! ¡Van a ver cómo juegan estos idiotas! ¡Ahí! ¡Cúbrelo! Dánosla. Acabó el juego. Ya se fue. Y fue tu culpa. ¡Lánzala! Muy bien. Eso es. Oye, ¡Lánzala! devuélvela. Muchacho, lánzala. ¡Mírenme, ¿Qué pasa? Yo ¡Lánzala! soy idiota! ¡Ya, deja Ya, de jugar! niño. ¡Lánzala! ¿La quieres? ¿La quieres? ¿Por qué no subes por ella, Sergei. Sergei, no los ¡Lánzala! molestes. No busques ¿Acaso te problemas. crees muy valiente? Sergei, por favor, vas a empeorarlo todo. Detente, no los los molestes. tengo. Sergei. Sergei, no ¿Por eso sigas. juegas tan mal? No lo hagas. ¡Chiloja! Lo merecen. Sergei, ya basta. ¡Ya basta! No voy a dormir aquí. Él ronca. Hace frío.
Dicen que los inviernos aquí congelan. Sí. Lo recuerdo. Cobre eso. Luché aquí en el 83. ¿Qué decidiste? ¿Eh? Todos piensan en ti. Víctor, Roma, yo también. Lo sé. Nos mantendrán aquí hasta que les seamos útiles. Y luego, después lo harán como corderos. Lo sé porque viví esto. ¿Y ahora? No quiero ser un cordero. ¿Puedes hacerlo sin fumar? Hay una campaña mundial contra el tabaco. Ten. Listo. ¿Empezamos? ¿Por qué no estás usando zapatos? Pregúntales a ellos, a esos barbones. Ellos creen que es lo mejor. ¿Qué? Dime la verdad. Han pasado 7 meses. Vladimir Ivanich, le traje cartas de su esposa e hija. Llevaban cartuchos a un país envuelto en una guerra. ¿Se considera usted inocente? Sin comentarios. También pidió que le diera esto. Comandante, eso no. Mujeres desnudas, no. ¿Desnudas? Sí, su cara, sus manos y piernas no están cubiertas. ¿Extraña su casa? ¿Qué? Que si extraña su casa. ¿Mi hogar? Si quiero mandar un saludo para mi esposa, ¿es ahí? Quiero mandarle un saludo a mi querida esposa, Olesia. Mi amor, quiero decirte que yo no puedo continuar. Discúlpenme. ¿Cómo pasas tu tiempo aquí? Bueno, jugamos fútbol. ¿Es todo? Pues sobrevivimos. Para ti. Gracias. Y este. Gracias. Yeltsin prometió liberarlos antes de sus elecciones. Chicos, tengan. Alex, toma esto. También traje un poco de vodka. ¿Vodka? Vete al diablo con tu vodka, maldito. Te lo agradezco. ¿Podría tomar esta taza, por favor? No es mía. La necesitamos para la historia. ¿Así? Sí. Ahora, ¿cómo le están tratando los talibanes? ¿Tiene suficiente comida? ¿Puede lavarse? Sí. Hay un pozo por allá. Puedo verlo, gracias. ¿Recibe correo desde su casa? Sí. ¿Qué piensa de Rusia? ¿Qué? Que si extraña a Rusia.
Somos Rusia. Tiene esposa y un hijo en la ciudad de Tiumen, calle Pervomaskaya, número 7. Solo mi esposa vive ahí, pero ella se queda con su hermana. Hay que cambiarlo. Escríbelo. ¿En árabe o en español? En español. Bakulenko está casado y tiene una hija. En la región de Kharkov, en el pueblo de Smevka, ¿verdad? No lo sé. Calle Electronaya, número 50. La esposa de Gotov vive en Kazán, en la calle de Volskaya. Mamush. El mulá Abu Umar dice que enseñas a los pilotos, o de lo contrario. ¿Qué? Sus familias y ustedes serán ejecutados mañana. ¿Cuánto tiempo crees que nos quede? ¿Para que nos liberen? Hasta que nos maten. Dime cuál es tu posición. ¿De qué hablas? En términos de rango. Segundo piloto. Según las reglas, el segundo piloto está a cargo en caso de que el comandante esté ausente o... Lo siento. Vladimir Ivanich, llegarán en 1 hora. Están en la zona de Namaz. Perdón. En Kazán, ¿cómo están las cosas? Todo bien. ¿Cómo está Tania Ivanova? Ya sabes, esa secretaria de la escuela de pilotos. La vi hace 1 año. Está casada. ¿Casada? ¿Con quién? Algún ingeniero. Adel, ¿qué nos va a pasar? Tomaremos Kabul en 1 mes, más o menos. ¿Cuánto tiempo nos detendrán? Mi hijo nacerá pronto. Después de la victoria, me darán una casa en Kabul. No respondiste. Tendré una casa grande. 3 autos. Además de una casa en Kandahar. Adel, ¿qué nos pasará? Entrena a mis hombres. Entrénalos para volar. ¿Para qué? Ni siquiera tienes aviones de transporte como este. Nuestros cadetes. Han pasado 3 años y Michael Jackson planea visitar Rusia de nuevo. La gente está ¿Qué hay de esperando las que botas? se anuncien ¿Las las tendrás? fechas para comprar Juegan sus cartas cuando entradas. salen sus jefes. Creo que no es así. En otras noticias, el equipo de ¿Ya está? Ciencia Nacional Oye. tuvo que enfrentar un escándalo después de que una de las integrantes del equipo declaró que no le dieron seguro médico. ¿A qué hora empezamos? ¿Qué tipo de entrenamiento tienen? Muchachos, ¿qué tipo de entrenamiento tienen? Mambo Derbersta. Nos enseñan de todo. Mamush. Ellos saben todo. Alá ayudará. Pongan atención. Sí. Aquí enciendo el motor. Mamush. Con esta avanzo.
Tu dinero ahora es nuestro. Y el segundo zapato también. Necesito zapatos deportivos. Usé todo el dinero que gané. Oye, ¿y esto? ¡Te vamos a quitar todo! reparte las cartas. Dámelo, Dámelo. ¡Juega limpio! No, es que no Oye, haga trampa esta espera vez. un segundo, espera. ¿Por qué juegas con eso? No podemos permitir, no podemos permitir que vea la cara de idiotas. Mira, mira. ¿Eh? ¡Oh, qué bonito! ¿Qué tal? ¿Les gusta? Se ven. Sí, ¿verdad? Es muy Claro. hermosa. Está bien, está bien. ¿Reparto? Reparte. Reparto, sí. ¿Acaso Oye, quieres vernos la cara de estúpido? tranquilo, ¿No sabes cómo está se bien. juega? ¡No hagas trampa! ¡Te Las tomaré mataremos! de ¡Te arriba, mataremos! sí. ¿Escuchaste? Las tomaré- Dije que estamos observando. las tomaré de ¡No hagas arriba. trampas! Mira, De arriba, de confiar en ti, acuerdo. pero no nos ayudas. Ya entendí. ¡Listo! No soy ¡Ya! estafador. Pon atención. Sí, Pon atención estoy o nos verá mirando. la cara. Déjenlo. Reparte. Ya, reparte. Más cartas, más cartas. 20, ¿ves? Sí. Perdiste. ¡Tú perdiste, idiota! Esas cosas ¡Cállate, pasan. cállate! Vamos a ¿Cómo lo jugar hizo? otra mano, ¿de acuerdo, chicos? rayos, lo hizo. Yo no No lo sé. entiendo. ¡Creo que gané! ¡Mira, gané! ¡Yo gané! Por favor, tengo dinero. Juguemos otra mano. Tengo dinero, vean. Juguemos otra vez, ¿sí? Dame, es nuestro. Este es mío. Vamos a Mío, jugar mío. otra vez. Es mío. ¿Qué? ¡Déjame! Es mío. ¡Déjame! Es mío. Quítaselo. Es mío. ¡Dámelo! No, ¡Dámelo! no, es ¡Dámelo! mío. ¡Dámelo! Es mío. ¡Que me lo dé! Sí, ¡Ah! Dámelo. Dámelo. Cuidado. Es mío. Misha, díselos, por favor. ¿Por qué Diles que es tanto mío, escándalo? que ahí está mi esposa. ¿Es tu familia? Mis hijos, mis nietos, que ya soy ¿Este un eres abuelo. tú? Díselos. ¿Quieres esto? Anda. Díselos, verdad por lo favor. quieres? Misha, te lo suplico. Mira lo que voy a hacer con él. ¡No! ¡No! ¡No lo haga! ¡No! Así no pelearás. ¿Qué hiciste? Yo, nada. Ya, vámonos, avancen. ¡Vámonos! Déjalo, déjalo. Déjalo. ¡Basta! Tranquilo. ¡Basta! ¡Tranquilo! ¡Suéltalo, Vladimir! ¡Suéltalo! ¡No lo sueltes! Día 181 en cautiverio.
Bienvenido a la civilización. Buena idea. Oye. ¿Qué tal un partido contra ellos? ¿Creen que nos dejen jugar con ellos? Deben jugar de nuestro lado. ¿Qué le harán? Quiero que vean lo que pasa Se hará cuando justicia. pecan. No, todo está mal. No necesito todo esto. Tómalo. Todo está mal. Todo está mal. Toma tus cosas. No necesito esto.